sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Esta es la información última o una de las últimas informaciones en este fin de semana. Vamos a hablar de la democracia, pero invito a Raimi, a Ruth, a Yerko, que nos den un titular para esto último. Voy a hacer como estos cineastas que comienzan por el final y luego vamos a hacer una evaluación de estos años de democracia con las distintas crisis, interrupciones, ¿no? Pero ayúdenme a hacer una fotografía de esto último. ¿Qué titular le pondrían? Una pequeña vueltita para luego hacer un análisis macro. Raimi, comencemos con Raimi. No entiendo, Claudia, sobre lo último, la última noticia o sobre los 40 y tantos años de democracia. Enseguida vamos a la evaluación de democracia. Sobre estos últimos capítulos de tensión política, de enfrentamientos políticos, ¿con qué fotografía recibimos estos 42 años de democracia, Raimi? Una pequeña percepción de lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que es una democracia en crisis y desinstitucionalización. Lo que muestra la Fiscalía al destituir o los jueces al dar concesiones de amparo, yo creo que lamentablemente se ha profundizado y ha llevado a su peor expresión la crisis de la institucionalidad en el país. Yerko. Súper rápido, ¿sí? Y muy polémico. El MAS no es la democracia de Bolivia. El MAS no representa la democracia de Bolivia. ¿Y representó en algún momento? Es parte del sistema democrático, pero lo que le pasa al MAS no es lo que le pasa a la democracia boliviana. Es muy importante entender eso, porque si confundimos al MAS con la democracia boliviana, obviamente sí vamos a tener una serie de problemas para entender qué es lo que ha pasado en estos 42 años. Como que tampoco el MAS resume 42 años de democracia. Me gusta, muy concreto. Ruth. Mira, yo no hablo de 42 años de democracia, yo hablo de 41 años de democracia, porque hubo una ruptura constitucional en 2018 que duró hasta el 2019. Entonces, ya que nos gusta festejar ahí los números, bueno, paso primero para decir, es una democracia que fue golpeada y es una democracia que sigue siendo golpeada porque no hay en estos 41 años memoria. Estamos viviendo en este momento lo peor de lo que significa matar, asesinar y hacer desaparecer a la memoria. Por lo tanto, es una democracia que está golpeada y que está viviendo un proceso que esperemos pueda revertirse. Y quiero felicitar a mi colega Mauricio Quiroz por la nota que hoy usted puede ver en La Razón y que ha inspirado este programa. Democracia en vilo titula: en 42 años el país sufrió al menos 14 crisis políticas. Le invito a que visite esta nota, que la lea y que pueda repasar, retomar, recordar, recapitular lo que hemos vivido en democracia. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuáles han sido las grandes crisis desde el inicio de nuestra democracia en esta última historia? Ahora sí, Raimi, ¿cuál es el balance que haces de estos años? Si quieres, podemos mirarnos en el espejo latinoamericano o simplemente mirarnos a nosotros mismos para medir nuestra democracia
con la perspectiva siempre de hacerla más perfecta, de hacerla más humana, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que como todos los ciclos políticos y económicos y sociales que hemos tenido en el país, tienen sus luces y sus sombras. Tuvimos un periodo del primer ciclo fundacional que le llamaba Arguedas a los caudillos bárbaros, el largo ciclo liberal del 80 al 36, durante el 52, el ciclo nacionalista en su versión civil y militar, el ciclo neoliberal y el ciclo neoestatista, que le llamo yo. Y estos dos últimos ciclos están dentro de lo que se llama el periodo democrático, 42 o 41 años, como dice Ruth, ya es cuestión de evaluación. Y ese ciclo democrático hay dos periodos bien marcados, ¿no? El periodo de la democracia pactada y el periodo del Estado plurinacional, previo a los 3 años antes de que se asuma el carácter de Estado plurinacional. Son dos periodos muy diferentes, evidentemente. Uno, en una economía de mercado, una democracia restringida, diría yo, liberal, y una democracia popular, con características que algunos le llaman populistas, pero de alto contenido social. Pero transversalmente es una democracia con mucha imperfección. Hemos tenido, pese a que vivimos en democracia, 3 masacres terribles, en plena democracia. La del 2003, 70 muertos en el Alto y 500 heridos, salió el ejército a las calles. La masacre cometida por los paramilitares en el 2008 en Pando, ¿no? En Porvenir, que realmente es inédito, ¿no? Grupos armados civiles masacrando civiles. Y las masacres de Sencata y Sacaba, ¿no? Son 3 masacres en pleno periodo democrático. Eso quiere decir que las masacres no se acabaron con las dictaduras, ni con los periodos liberales, sino que siguieron incluso en plena democracia. Y hemos tenido amagos recién, el coronel o el general Zúñiga, que intentó romper el orden constitucional. Entonces es una democracia, creo yo, con sus luces y sombras. Mientras en el primer periodo fue una democracia en la que hubo la necesidad de pacto entre la fuerza dominante para aplicar un modelo, entre comillas, de desarrollo exógeno. En el segundo hay un proceso de desarrollo endógeno con el inédito sello de tener la mayoría sin necesidad de pacto. La democracia no pactada, una democracia en la que hubo un partido, y ahí todavía no sabemos qué va a pasar al año, pero había un partido dominante que fue el PAS, con sus luces, con sus grandes aciertos, pero también con sus debilidades. Yo anoto, por ejemplo, en términos democráticos, el gran avance que han tenido en el escenario político los jóvenes. He estado leyendo una tesis de un doctorado que están haciendo, soy tutor de uno de ellos, y realmente impresionante la cantidad de diputados, senadores jóvenes, alcaldes jóvenes. Es decir, la gerontocracia, que era la característica del viejo sistema, ha ido cayendo. Evidentemente, a nivel de presidencia y vicepresidencia falta eso, pero a nivel de representaciones, de cuerpo legislativo, la cantidad de participación de los jóvenes se ha incrementado exponencialmente. Otro avance notorio de la democracia es la participación de las mujeres. Si uno ve la foto de los diputados y senadores del 2006 hacia atrás, vamos a ver la escasa presencia femenina, ¿no? En el mejor de los casos llegaron a ser una cuarta parte, poquito más en uno de los periodos. Hoy en todos los consejos municipales, en todas las asambleas departamentales, en la asamblea legislativa es notoria la presencia de la mujer. Eso es muy importante. Y otro factor interesantísimo que he visto en esa tesis es la participación indígena. Uno ve los cuadros de senadores y diputados del 2000, 90, 98, es decir, los dirigentes indígenas no pasan, o representantes indígenas en las cámaras legislativas del 10-12%. Y ni qué decir del siglo pasado, del siglo XIX, es decir, era gente con anteojos, con bastón, con levita. No era una democracia, entre comillas, para blancos. Hoy hay una impresionante cantidad de participación, y no solo en la Asamblea Legislativa Nacional, sino en la departamental, aquí en Santa Cruz. Primera vez que asambleístas de Lloré o Guarayo están presentes en las asambleas. Eso me parece realmente importante. En materia económica, también es notorio el proceso de distribución o redistribución de los recursos. Eso en cuanto a los aspectos de avance del plan. ¿Qué veo como cuestiones críticas que el gobierno no ha podido, estos últimos años no ha podido superar?
El caudillismo, lamentablemente, es una práctica tan profunda en nuestro país, de derecha y de izquierda, porque la derecha también es caudillista. Fíjense que todos se asocian en figura de nombres casi antes que de partido, con raras excepciones. El tema de la frágil institucionalidad, por ejemplo, el uso y abuso del Poder Judicial, que es una práctica que desde la fundación de la República hasta ahora la tenemos. En la democracia pactada se los cuoteaba directamente, 3 vocales eran para el ADN, 3 para el MIR, 3 para el MNR, en fin, era un cuoteo, y hoy con otros medios y con otra forma igual. Es vergonzoso ver que el Tribunal Constitucional emitió una declaración ambigua reconociendo como constitucional a Yanine Áñez, después, años después sea el mismo tribunal que saca otra declaración. Eso es realmente terrible, por lo que pasa ahora con el órgano judicial. En síntesis, creo que hemos avanzado en muchas cosas y hay una larga agenda pendiente de cosas que hay que hacer, pero que no hay que permitir retroceder. Hay gente que anhela volver a la República, con todo lo que eso significa. Yo creo que no se trata de volver a la República, se trata de mejorar lo que se ha hecho y las cosas negativas que hay y que no se han superado y en algunos casos se han acentuado en esta democracia plurinacional, le llamaríamos nosotros. No es poco, definitivamente, lo que acaba de dejar sobre nuestra mesa Raimi. Luces y sombras, y lo plantea así: en estos últimos años, dentro de la bolsa de lo bueno, hay que plantear participación de las mujeres, participación de los indígenas, participación de los jóvenes en estos espacios públicos, de distintas regiones, algo que tampoco estaba en el abanico de una primera parte de nuestra democracia, y entre las sombras, así interpreto, caudillismo, crisis institucional, violencia, muerte, violación de los derechos humanos. Es un abanico pesado el que nos pone Raimi. Yerko, ¿lo firmas? ¿Te gusta este retrato? Bueno, ¿Deseas otro? Es bastante amplio, hay que decirlo. Es difícil agarrar 42 años de un retorno a la democracia y un proceso y un modelo y tratar de encapsularlo en unas cuantas figuras, pero a ver, si ya Raimi nos ha dado una cobertura bastante larga, incluso con el tema de cómo podemos dividir los ciclos dentro de la democracia. ¿Te parece coherente? Me parece coherente que sí hay como 2, incluso hasta por decir, posiblemente 3 ciclos, pero por lo menos yo creo que con 2 ciclos, tanto políticos como económicos, los tenemos desde el 82 hasta ahora. Pero hay algo que también me parece muy interesante de esta recopilación de hechos. Es una democracia en la cual, a pesar de que el Poder Judicial, que es el que básicamente es una de las patas que da Estado, medición, Estado de Derecho, o sea, medimos democracia, para que no se me confunda tanto, medimos democracia sobre por lo menos tres patas, ¿no? Que es el trípode democrático. Estado de Derecho, representación y participación. Raimi lo ha dicho muy claro a raíz de esta tesis de este alumno que él tiene. Hay un alto grado de participación en el sistema democrático. Lo dice también el informe los informes del Estado de la Democracia. El último que acabo de ver antes de venir acá era el de Idea Internacional del 24. Excelente. Bolivia califica muy bien dentro de lo que es participación, representación. Estado de Derecho es donde fallamos un poco mucho. Pero cuídense poco mucho. A mí lo que me da a entender es un sistema a través del cual siempre hemos hecho responsables o hacer responder a las autoridades por las responsabilidades que hubieran tenido dentro de lo que es el ejercicio de sus mandatos políticos. A ver, el juicio a García Mesa, el juicio de la dictadura, ese proceso que dura posiblemente demasiado tiempo, pero que rescata lo que decía Ruth: memoria, justicia, y creo que todavía le falta el tema de reparación, pero es un elemento muy fuerte. Yo en eso sí voy a ser bastante nacionalista y chauvinista. No es, como lo dice la película 1985, la Argentina, en la que sale Darín y un grupo de gente, los primeros que le hacen juicio a los dictadores. Por supuesto que no, fuimos los bolivianos. Y eso vale la pena, porque además era un tiempo en el que se protegía todavía a esos generales y esos coroneles. Fíjate. 2,
Se le hizo juicio a Gonzalo Sáenz de Lozada y al equipo y al gabinete que lo acompañó, precisamente en ese quiebre que dejó heridas muy profundas en la bolivianidad. El enfrentamiento entre policías, militares, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para tratar de imponer algunas normas o posiblemente algunas reformas que tenían que ver con lo económico. Obviamente está el tema de lo de Evo Morales Saima y su participación en lo que pudo haber sido esta enorme falsificación de resultados del 2019, las consecuencias de su salida, el aprovechamiento de este vacío para tratar de entrar por la ventana a un puesto que requería consenso y luego obviamente un gobierno desastroso, pero además también hemos vivido en pandemia la primera vez, ¿no?, una situación de confinamiento tan largo y que sin embargo no produjo situaciones de violencia o una escalada de violencia que se podría haber permitido en una situación de, lo vuelvo a decir, de confinamiento o incluso de restricción de nuestros derechos. Vale la pena ver a la democracia boliviana, como lo coloca es Rodrigo Quirós, me parece, el autor de la nota, de las 14... Mauricio Díaz. Mauricio, estoy pensando yo también en otra me persona, equivoqué. ¿no? Mauricio Díaz es mi colega. Mauricio Díaz nos dice 14 crisis, pero lo que podemos responder en 42 años es también 14 salidas dentro del marco de la democracia. Porque podrían haber dadose entre 14, posiblemente la mitad podrían haber tenido resultados de violencia o de ruptura de lo estatal muy fuerte. Bolivia tiene... Bueno, la violencia sí estuvo, las masacres sí se dieron y los sí, pero no en la proporción, reviven, ¿ah? no en la proporción en las que estas crisis podrían haber generado. Okay. Eso yo te diría. Ok. Ruth. Bueno, yo creo que Raimi y Yerko han hecho un buen resumen. Es muy difícil, en pocos minutos, ¿no?, hacer un resumen de una larga marcha que hemos tenido para tener la democracia que podemos gozar. El hecho de que estemos acá hablando es, por ejemplo, parte de lo que nos han legado los que pelearon por esa democracia. Imperfecta, limitada, pero sí importante en la medida en que podemos seguir debatiendo. Podemos seguir yendo a las urnas el próximo año, aunque para mi gusto estamos viviendo un demasiado largo proceso preelectoral, porque en eso estamos. Entonces, yo creo que de Yerko rescato el tema del Estado de Derecho y rescato también el hecho de que los bolivianos, no sé si por timidez, si porque somos así, nunca reconocemos y ponemos en primer lugar lo que logramos. En esta democracia sí, se logró hacer un juicio a los últimos dictadores. Sí, se escapó García Meza, sí, se fue al Brasil, sí fueron 8 años durísimos. Yo estuve yendo a Sucre todo el tiempo para poder hacer ese juicio, que no fue de un solo abogado. Tengo que abrir el paréntesis para recordar a las amigas y amigos que Ruth ha perdido a su pareja en la masacre de la calle Harrington, por lo tanto es actora en primera línea. Claro, entonces ahí no soy simplemente la viuda que acompañó un programa. Fuimos, juntamente con la viuda de Marcelo, con Cristina, las impulsoras, había un comité impulsor de ese juicio que logró pelearse contra todo lo que significa este espacio judicial de Bolivia que solamente te pone trabas y donde solamente te pone los abogados. Yo no tengo amigos abogados, creo que tengo muy pocos, que son los asesores de nuestra organización, que todo el tiempo utilizan la chicana y se pudo vencer la chicana. Fue entonces en esta democracia que antes que en la Argentina se sancionó a los últimos dictadores. Es en esta democracia que hace 42 años atrás el doctor Siles creó la primera comisión de búsqueda de ciudadanos desaparecidos. Fue el primer acto
que realizó el doctor Siles, por lo que nuestra organización siempre los reconoce, antes de la creación de la Comisión de la Verdad en la Argentina. Se frustró, obviamente, pero sí, en nuestra organización tenemos como legado toda esa investigación que se realizó. Voy con este tema al punto que creo que ha fallado, y no solamente en estos 42 años de democracia, es el tema de la memoria. Creo que vamos el próximo año, muchos actos que para mí no me gustan, porque para mí las fechas tienen que ser parte de un proceso de reconocimiento de lo que somos, de nuestros territorios, de nuestros espacios y de las organizaciones que hacen que esta democracia no sea lo que es. Entonces, en ese sentido, vamos a ir solamente a un acto donde, y ya lo están haciendo algunas organizaciones, se firmó, ¿no? Pero que donde muchas mujeres fueron como nuestra heroína en Sucre, no llegó a firmar, no le dejaron firmar la firma de autonomía e independencia del país. Bueno, y así sucesivamente hemos ido olvidando lo que somos, olvidando, y esto pasó también estos 41 años, o 42 años, donde ese aparato judicial no ha hecho que se sancione, no ha hecho que los que cometieron los delitos de desaparición forzada, grave delito de lesa humanidad, los torturados, los asesinados, los ejecutados extrajudicialmente, nunca fueron castigados. Y ese es el tema de la gran deuda que tiene la democracia. Es decir, que la impunidad ha sido un tema permanente, apoyado por abogados y por una justicia que nunca ha funcionado. Omar Velasco, economista. ¿Me gusta la cueca? ¿Cómo estás, Claudia? Para mí un placer estar aquí en Piedra, Papel y Tinta. Mira, yo soy más de bailar chacarera, bailar como tinku. Oscar. La Oscar cueca. le gusta, a nuestro productor le gusta la chacarera también, sí. Que tenemos tantas danzas en Bolivia, Sí. que es como los platos de comida. Así es. ¿Sabes bailar cueca? Bailo lo sencillo, una cueca chapaca, tal vez lo más... Ok. Una cueca chapaca va a bailar... no, mentira, no lo voy a Por hacer favor. bailar. No, ¿qué cueca? Cueca nos va a salir a nosotros con la crisis económica que tenemos. Gracias por esperarnos, Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Todo bien? ¿Nos escucha bien, Fernando? Sí, antes que nada, buenos días, Claudia. Un saludo cordial a mi amigo Omar. Así que felices, y sí, me encanta la cueca y sobre todo la cueca tarijeña o chapaca, que para mí es la más hermosa del país, pero igual las demás danzas que existen en toda Bolivia son también muy bellas. Muy alegre también. Omar es muy joven, es amigo nuestro, lo tuteo. ¿Puedo hacer lo mismo con Fernando? ¿Nos podemos tutear? Bueno, no pensé que me veía tan viejo, pero No, sí. jovencito. Lo que pasa es que como nos vemos por primera vez, pero así en confianza, y en confianza Claro que sí. hay que comenzar diciendo que cueca nos va a salir a todos. No hay cueca a momento de hablar de economía. Estamos en medio de una inflación, sin querer ser alarmista, y una inflación que se ha hecho presente. Tenemos cifras ya oficiales, y lo que no dicen las cifras lo dicen las caseras, y los caseros cuando vamos al supermercado, al mercado, a la tienda de la esquina. Quiero hablar de los precios. ¿Cómo estamos viendo, Fernando, ya que es nuevo acá entre nuestros amigos? Me gustaría cederte primero la palabra para que nos digas cómo estás viendo esto de la inflación y los precios de los productos de primera necesidad, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Tienes toda la confianza de poderme tutear, así que con todo gusto. Entrando en este tema que creo que a todos nos afecta, más a unos que a otros, pero a gran parte de la población, la inflación es un problema, creo que no solamente económico, sino que también social. Y en ese sentido, la información que ha arrojado el INE hace unos pocos días atrás es algo preocupante.
si bien tenemos una inflación de 0,88% en septiembre, menor a la que se ha registrado en agosto, la acumulada es algo ya llamativo, ¿no? 5,53%. Y si comparamos la inflación de septiembre del 2024 y nos vamos hasta el 2014, es la más alta. Tenemos una inflación de septiembre mensual, acumulada, es decir, de enero a septiembre, y la interanual, la más alta de los últimos 11 años, inclusive tomando en cuenta el año de pandemia, que a pesar de ello no tuvimos una inflación tan alta como tenemos esa gestión. Y es cierto, no hay que ser alarmistas, tenemos una inflación alta, pero todavía es una inflación que creo que es manejable, sobre todo para el gobierno, pero creo que lo que has dicho es muy cierto, ¿no? No es solamente la información que nos dé el INE o la que dé Omar o mi persona o otros estudios. La mejor manera de corroborar la inflación es cuando uno va cada fin de semana o al menos una vez a la semana a hacer compras, ¿no? A los mercados, a las ferias, supermercados, a la tienda de la esquina, donde ahí sí te das cuenta realmente que hay una marcada diferencia entre lo que dice el INE y lo que dice tu bolsillo, ¿no? Y los precios que te dan a casera. Productos nacionales, productos importados y hasta los productos de contrabando han subido entre 50, 100, 200 y 300% en determinadas ocasiones. Y eso ha significado, en sencillas palabras, de que nuestra capacidad de compra o la capacidad de pago, ¿no? Estima que de enero a septiembre al menos en un 45%. Es decir, nos alcanza con la misma cantidad de dinero para comprar casi menos o algo así de la mitad de lo que comprábamos en enero. Entonces, esto creo que es un problema que nos afecta a todos, tomar en cuenta colores partidarios o políticos, porque cuando vamos a la casera y queremos comprar algún producto, no te va a preguntar si eres el más, el menos, si eres economista o ingeniero. Simplemente te va a vender el precio, que si bien es cierto, hay una parte de inflación importada, otra parte también de inflación nacional, temas climatológicos, económicos, sociales y hasta políticos que han tenido su incidencia. Creo que es un tema muy importante que se tiene que resolver. Yo creo que en los próximos 3 meses, tomando en cuenta que en esta última etapa del año hay una inflación estacional, porque hay promociones, Año Nuevo, hay también el tema de Navidad, y entonces las cosas también suben, y creo que esto también se tiene que tomar en cuenta como una política pública muy importante. Fernando, Omar, no sé si recuerdan ustedes la novela boliviana de Antonio Díaz Villamil, La niña de sus ojos, lectura obligatoria en el colegio. Espero que siga siendo una lectura obligatoria porque es una novela que nos retrata. Cuando está la vendedora en el mercado Camacho, se cuenta una escena en la que una casera, un casero, le pregunta un precio y le dice, ¿a cuánto, qué sé yo, la zanahoria, ¿no? Y le dice, a 15. ¿Cómo pues a 15, casera? Si el cartel, claro, el cartel municipal, que antes se usaba muchísimo, ¿no? En esos años, si el cartel dice a 10, cómprate pues, del cartel, le dice la vendedora. Me encanta esa escena de la novela y me ha hecho recuerdo esto que decía Fernando, así nos van a mandar las caseras. Vaya a comprarse del INE, pues, si el precio del INE dice que está así. Lo cierto es que hay un incremento, depende de si uno se va al mercado de Achumani en La Paz o se va a la Uyustus más arriba, al mercado Lanza, si uno se va a la Rodríguez, si se va al Alto, va a ir variando, pero en efecto hay una realidad. Incrementos más, incrementos menos, son incrementos. El índice de precios al consumidor está compuesto de 397 productos y servicios. Sus precios son medidos semanalmente por el INE y hay 12 categorías: alimentos, bebida, ropa, vivienda, transporte, comunicaciones, etcétera. Y obviamente hay que introducir estos elementos que mencionaba Fernando, los estacionarios, hay productos que están siendo afectados por la inflación importada, pero no solamente, ¿no? Y ahí se mezclan, porque no tenemos como consumidores el mapa certero y al final del día la casera termina subiendo todo, ¿no es cierto? Y nos dices que así están las cosas, la marraqueta de este tamaño.
los análisis económicos no hacen bajar de precio. Y esto que dice Fernando de que el gobierno todavía está a tiempo, me abre una pequeña ventanita. ¿A tiempo de qué está el gobierno? ¿De manejar la economía? Yo, la mía, me está costando manejarla. No quiero pensar la economía de quienes realmente viven al día, ¿no? Yo soy asalariada, tengo esa certeza, digamos. Mi salario cada vez más pequeño, pero tengo un salario que llega. ¿Qué pasa con la gente que depende del día? ¿Cómo puede manejar el gobierno esto, Omar? Muchas gracias, Claudia. Coincido, digamos, en esa perspectiva que tú hacías, porque creo que los datos del INE recién están comenzando a mostrar un poco la realidad de la cotidianidad de la gente, que ya viene sintiendo la inflación hace un tiempo atrás, ¿no? Y lo comentaba muy bien Fernando, a quien también aprovecho para saludarlo. Pero la economía nacional hoy está viviendo, vamos a decir, un proceso de reajuste de precios de la economía, y lo hace en un periodo donde veníamos de un proceso de estabilización de la inflación bastante prolongado, ¿no? Lo cual da, por supuesto, hoy una mayor sensación de inflación, porque ya nos habíamos dejado de acostumbrar a, digamos, las variaciones más... más ¿sensación? Cada sensación de inflación. Entonces, hay una inflación real, ¿no? Hay una inflación, definitivamente, y en realidad tiene dos causas, ¿no? Está vinculado a la inflación de costos y por otro lado los factores especulativos, ¿no? Y tiene que ver un poco el comentario de la novela que tú hacías. Sí. Entonces, a ver, por un lado hay una inflación en los bienes que se denominan transables de la economía. Estoy hablando de los bienes vinculados con las exportaciones y las importaciones, porque cuando sube el precio del dólar en el mercado paralelo, se encarece el costo de las importaciones y lógicamente los importadores siguen importando, ¿no? O lo hacen en menor cuantía, pero están traspasando a los consumidores finales este costo, ¿no? Del otro lado, lo que también se ha generado en la economía nacional recientemente es este fenómeno del contrabando de exportación, que consiste claramente en digamos, estos desvíos irregulares de la producción nacional al exterior, generando en el país un proceso de, digamos, de escasez de algunos productos. Pero esto no está relacionado, tal vez un poco desde la línea gubernamental se ha dicho de que es que los precios fuera de Bolivia son más altos y eso incentiva, digamos, su traslado al exterior. Porque en realidad, históricamente, Bolivia tiene precios más bajos que en otros países, ¿no? Porque el costo de vida en Bolivia es más bajo. En realidad, este factor de contrabando, de exportación, está explicado por el diferencial cambiario, por la brecha cambiaria, porque hoy el exportador gana 30 hasta 50% más exportando que vendiendo al mercado doméstico. Claro. Y a esto, en un segundo momento, hay que tomar en cuenta los efectos que les llamamos de segunda vuelta, que tienen que ver con el incremento de los precios de los bienes no transables, es decir, de aquellos bienes que se destinan exclusivamente para el consumo nacional, pero que necesitan o que tienen un componente importado para ser producidos, ¿no? Para que me entiendan. ¿Qué ejemplos podemos dar? Por ejemplo, era el tema del arroz. El arroz es un bien transable, porque se puede exportar o importar. Hoy, lógicamente, el arroz se está exportando de forma irregular, eso está generando escasez de alimentos en economía y se está traduciendo en inflación de bienes transables. Pero al mismo tiempo, esta falta de arroz es un insumo que está afectando, por ejemplo, a la caserita, a un restaurante, a un puesto de expendio de comida, que va a tener que incrementar el precio de su bien final. Esto de su almuerzo, digamos. Exactamente. Y al aumentar el precio del almuerzo, lo que está provocando es también un aumento de los costos para quienes utilizan el almuerzo como parte de su insumo diario, ¿no? Como son los servicios. Un electricista que ya tiene que pagar más su almuerzo, en algún momento subirá también el monto de su servicio. Exactamente. Es una cadena. Es una cadena, se genera un efecto multiplicador. O sea, hay un traspaso de la inflación de bienes transables a los bienes no transables de la economía que, digamos, se retroalimenta. Pero todavía la situación no es una situación de descontrol inflacionario, porque, digamos, algunos economistas hablan y dicen de que hay un proceso de espiral inflacionaria, cuando esto en realidad no lo es. No, es un factor especulativo, evidentemente, que hay que controlar, pero del otro lado, esto no se resuelve si no se resuelve el problema del dólar, porque es la escasez de dólares lo que de alguna forma ha generado estas presiones
inflacionarias. Pero la escasez de los dólares no se va a solucionar mañana. ¿Estás de acuerdo, Fernando, con esto? Y hablaste de manejar. ¿Cuáles serían las herramientas principales, las herramientas económicas en la política económica del gobierno para solucionar esto? Cuando Omar habla de solucionar lo del dólar, yo le digo que se quede sentado a esperar, porque no creo que la escasez del dólar pueda solucionarse en corto tiempo, Fernando. Sí, yo creo que eso ayer justamente al ministro de Economía le faltó mencionar, ¿no? Entre las causas de la inflación. Comparto, ¿no? Hay tema climatológico, la inflación importada, se han elevado los costos también del flete para importar o exportar, afecta el comercio exterior. Hay cosas que sí se puede coincidir, ¿no? Pero lo que no se puede tapar es el sol con un dedo. Aquí uno de los factores más importantes o determinantes de esta inflación que estamos viviendo ahora es la escasez de dólares, ¿no? Ese reajuste que estamos mencionando de la economía y de la inflación es precisamente porque se está sincerando la economía. ¿Por qué? Porque el dólar en realidad debería valer más caro, ¿no? Y eso es ya insostenible con un tipo de cambio fijo y además no hay reservas internacionales para que el Banco Central tenga la capacidad, y por eso, a pesar de que existe un tipo de cambio oficial, nadie lo compra o lo vende a ese precio. En promedio está entre 10 a 12 bolivianos. Y eso es lo que afecta a la importación de bienes y servicios. No importa si es legal o ilegal, lo de contrabando igual se paga en dólares. Y eso se transfiere, como digo Omar, después al consumidor final. Entonces, para mí ese es el principal problema. Para empezar, nivel más bajo de la política no encuentro. Pero en segundo lugar, me llama la atención que la denuncia contra Evo pasa por una mujer o una menor de edad, la denuncia contra el presidente Arce también pasa por una mujer, la denuncia contra Limia lo propio, periodistas mujeres, abogadas mujeres. Esto creo que refleja también el grado de miseria, y cuando ya no hay salidas recurren a los cuerpos de las mujeres. ¿Estoy bien? ¿Estoy exagerando? Terminaré con lo último que acabo de escuchar. Un militante del MAS, Hugo Gutiérrez, dijo, pero si la muchacha es, por favor, su papá salió de la cárcel, no está con su mamá, anda en fotos con todos, es decir, andamos las mujeres en la boca de todos y somos balas políticas. Lo he planteado así me salió, no sé si esta idea, clara la idea, y si ustedes están de acuerdo. ¿Empezamos, Tania? Yo le sumaría a eso, Claudia, ¿no? Creo que estamos viendo estos días cómo lamentablemente el patriarcado, eso que desde las feministas siempre venimos reclamando, el patriarcado está otra vez poniendo sus garras sobre el cuerpo de las mujeres, y es lo que tú dices, lamentablemente se nos está utilizando otra vez como objeto de cambio, ¿no? En un momento, como lo has manifestado, muy complicado para el país, donde estamos a puertas de un proceso electoral y se está haciendo un uso y abuso sobre la imagen del cuerpo de las mujeres, sin ver el trasfondo y las problemáticas estructurales, creo, que se nos está planteando en el país, en un debate, como muy bien lo señalabas, que deberíamos estar pensando en qué hacemos para y vadear la crisis económica, esta crisis política tan profunda. Y nuevamente, otra vez, en todos los espacios se dirige el foco, la discusión, hacia la dignidad de mujeres, de cualquier mujer, cuando siempre hemos criticado el uso peyorativo que hacen además sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el uso, entre comillas, que supuestamente se hace de nuestros cuerpos o cómo se buscan espacios. Entonces, sí creemos que tanto los medios de comunicación, lamentamos mucho que se están prestando también a esto, ¿no? Y no se visibiliza más bien las luchas, lo que nos ha costado y lo que nos cuesta al movimiento feminista, a las mujeres en general, desde la pluralidad,
las conquistas que hemos logrado y que además estamos a puertitas, ¿no? En unos días más de hablar de aquello, visibilizar aquello, y se reduce todo otra vez al uso de nuestros cuerpos. Ahí también hay que anotar que los medios, si bien pueden tener cierto equilibrio, si pueden calibrar un poco los volúmenes de esta información obscena, ¿no? Es escandalosa en su contenido, tampoco podemos no informar porque es el debate político, porque la sobrevivencia del MAS o la ruptura del MAS o las candidaturas están atravesadas por este debate. No informarlo sería imposible. Este es el debate público. Creo que hay temas para tratar. Gracias, Claudia. Sí, justamente lo que decía hace un momento Tania sobre el uso y el abuso de la imagen del cuerpo de la mujer, lo que estamos viendo en la Fundación Internet Bolivia es que, claro, hay ataques de violencia de género en línea hacia las mujeres que son activas en espacios públicos, ¿no? Mujeres políticas, activistas, feministas. Y lo que hemos podido observar es que estos movimientos que atacan a las mujeres utilizan estrategias y mecanismos de desinformación, ¿no? Del abuso del cuerpo de la imagen de la mujer, discursos o ataques de odio, hostigamiento, intentos de censura a las cuentas de redes sociales, estigmatización, difamación, linchamiento digital. Hay varias cosas que estamos mirando. ¿Más a mujeres que a varones, Fielito? Bueno, la línea de ayuda que tenemos está orientada con una perspectiva de género, porque entendemos que las mujeres y las poblaciones históricamente vulneradas están en una situación de desventaja al participar en Internet. Entonces sí tenemos una mirada de poder atender estos casos y mirar específicamente qué está sucediendo con la experiencia de las mujeres en Internet. Y lamentablemente es un espacio altamente violento. En Internet. Si me permites, en esa puntualización, Clau, yo creo que además es a la sexualización, se sexualiza a las mujeres. O sea, los ataques, creo, en términos generales, nos da también fuera de los espacios digitales. No se critica nunca a un hombre, por ejemplo, el cómo llegó, que también hay prebendas, que tuvo que pagar, que no sé qué. Bueno, siempre a las mujeres es en torno a su sexualidad. Ha utilizado la instrumentalización del cuerpo o la crítica incluso a muchas lideresas, a dirigentes que les ha tocado. Lo primero se las acusa por abandonó la familia, dejó. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué camina tan tarde? O sea, se cuestiona la moralidad de no de las personas, de las mujeres. Cuando se pone otra vez, se visibiliza este uso simbólico del poder, ¿no es cierto? Y que inclusive se nos plantea, las mujeres deben estar solamente en este ámbito. Entonces, se está cuestionando y creo que más allá del caso y lo que hemos venido discutiendo los últimos meses en el país, además, ¿no es cierto?, en torno a la veracidad y lo que desde las mujeres podemos decir, o la validez que se le da a nuestra palabra, a nuestras acciones, siendo que nosotras también somos constructoras en nuestro país. ¿Qué dice a todo esto, Carmen? Bueno, yo creo que coincido primero con todo. ¿No? Con lo que ha dicho Claudia, con lo que han dicho aquí mis compañeras del panel, pero es claro que en la coyuntura actual, que como usted la planteó al principio, Claudia, hay una clara instrumentalización del cuerpo de las mujeres y además de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Justamente un tema que ha sido fruto de tanta lucha de las activistas, de los colectivos de mujeres, de años de lucha, ¿no? Para que la violencia contra la mujer sea reconocida como un asunto público, no como un asunto de Estado, para sacarla de esa categoría de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, a que sea un asunto de todos, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Hemos visto a principio de año, en alrededor de mayo, abril, serios cuestionamientos hacia la palabra de las mujeres, ¿no? Hacia la ley 348 y hacia cómo se instrumentaliza. El mismo presidente del Senado dijo que se usa esta ley de mala manera, etcétera, etcétera, cuando sabemos que es una ley fundamental para que la violencia hacia los cuerpos de las mujeres sea reconocida como un asunto público, ¿no? ¿Y qué vemos ahora? Obviamente la instrumentalización de esta misma ley por la esfera política, ¿no? Yo
digo que estos casos no se deban tomar en serio, más bien todo lo contrario. Tanto los casos contra el expresidente Morales como los que se están dando ahora al presidente de la República se tendrían que tomar con la debida seriedad y no como esta espectacularización, como dirían ahí, la sociedad del espectáculo, por ejemplo, protegiendo la identidad de las víctimas, siguiendo los debidos procesos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una clara contradicción de que cuando conviene retomar las luchas de las mujeres y la palabra de las mujeres se la va a retomar, no sin estos cuestionamientos, como bien decían, la moral, si estaba o no estaba, si cuándo empezó o no empezó su vida sexual, ¿no? Entonces creo que todo esto que se tiene alrededor de cómo se usa la lucha de las mujeres y los cuerpos de las mujeres muestra, ¿no?, que todavía hay un gran camino por luchar para que realmente estos temas sean tomados con la seriedad que requieren, ¿no? Bien, ya se dijo, hicimos un estudio junto con Oxfam alrededor justamente de la ley 348 y una de las claves era que si bien salía esto en las esferas políticas, era como parte de estrategias electorales, estrategias públicas, y yo creo que hoy se confirma, ¿no? ¿Qué más? Que vamos a comenzar con un breve contacto con Nelson Cox, que está con nosotros vía Zoom. Nelson, ¿me escucha? Muy bien, Claudia, muy buenos días, ¿cómo está usted? Claudia, el día de hoy nosotros hemos presentado la documentación pertinente de reclamo ante el juez Contralor de Garantías, porque lamentablemente la Comisión de Fiscales en este momento continúa haciendo actos investigativos incumpliendo una acción de libertad, incumpliendo lo que ha dispuesto la juez de sentencia número 14 de Santa Cruz, que había identificado irregularidades en la Comisión de Fiscales, había identificado que existe vulneraciones al proceso. Nosotros el día lunes hemos presentado al juez cautelar número 5 en Tarija que ellos deben cumplir con la inhibitoria. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho saber al juez que deba efectuar la inhibitoria al juzgado de Villa Tunari. La Comisión de Fiscales sabe que tiene que tramitar la inhibitoria, Claudia, y también sabe que este es un caso cerrado. Hemos adjuntado la resolución de rechazo el día lunes, apersonándonos. Hasta el día de hoy no nos han notificado. El doctor Jorge Pérez está en Tarija, allá reclamando. Nosotros hemos presentado acá en Villa Tunari la solicitud de inhibitoria para que el juez de Villa Tunari ya que el juez de Tarija no quiere tramitar la inhibitoria, ni la Comisión de Fiscales quiere tramitar la inhibitoria, estamos reclamando acá en Villa Tunari que tramite la inhibitoria. Vale decir, entre tanto, no exista un juez de garantías, un juez instructor cautelar de garantías del proceso investigativo, Claudia, se sigue violentando los derechos de Evo Morales, tal cual fue advertido en la acción de libertad la pasada semana en Santa Cruz. Una comisión de fiscales no puede obrar sin un juez de garantías constitucional, que es el juez cautelar. En este caso, no hay juez cautelar. Como no hay juez cautelar, no corresponde que Evo Morales se presente, más aún cuando corresponde hacer prevalecer derechos preexistentes, como son el cerrado mediante una resolución, un requerimiento fiscal de rechazo que fue el 2020, emitido el 10 de diciembre, y que hemos acompañado a la Comisión de Fiscales. Entonces, esos reclamos de diligenciamiento, de objetividad, solamente tiene que pronunciarse una autoridad instrucción, un juez cautelar. Entre tanto no hay un juez cautelar, ningún ciudadano tiene garantía de estar en un proceso penal, Claudia. No solo Evo Morales, ningún ciudadano puede ir a dar una declaración, someterse a un fiscal donde no exista control jurisdiccional. Eso es lo que estamos denunciando, reclamando, más aún cuando es un caso cerrado el 2020. Nelson, a estas alturas de la política, del enfrentamiento, y a estas alturas de la crisis de la justicia, no nos sorprende que en distintos procesos se salten algunos pasos. Sin embargo, del otro lado pueden también, pese a lo que está mencionando usted, pueden proceder a lo que correspondería en un proceso sin vicios, es decir, una posible detención. ¿Qué corresponde si la persona convocada no va a declarar? ¿Qué es lo que en teoría corresponde? Gracias, Claudia. Cuando una persona tiene justificada el argumento, tiene justificado documentalmente las razones motivantes para no presentarse, corresponde que la autoridad fiscal entienda ello, tramite la inhibitoria como hemos pedido, como hemos reclamado, como estamos denunciando, y una vez sea resuelta la condición de inhibitoria para que tengamos un juez de garantía de la investigación, recién emitan nuevamente una citación que se va a cumplir. Desde luego que sí, pero en este momento la Fiscalía sigue obrando groseramente, sigue obrando
garantías constitucionales que ya han sido observadas en una acción de libertad en Santa Cruz y que ha pedido que no puede obrar la Fiscalía sin un juez contralor de garantías. Y actualmente, el día de hoy, la Fiscalía quiere seguir obrando sin un juez contralor de garantías. Entonces, de verdad que hay una razón fundamental por la cual nosotros vemos que no corresponde que declare. Debe ser subsanado, regularizado el procedimiento. Y obviamente, esperemos que no emita mandamiento de apremio. No corresponde legalmente, no corresponde procesalmente en el manejo de la teoría del ilícito, porque no hay víctima. Así como el 2019 y 20 no había víctima, en este caso tampoco hay víctima y es un caso cerrado. Hay una resolución de rechazo. En Bolivia establece el artículo 4 del penal, no se puede procesar 2 veces a una persona por lo mismo. Es una garantía constitucional, no 2 veces por lo mismo. Entonces, ese que es el enfoque de fondo, estimada Claudia, tenemos que hacer valer ante un juez contralor de garantías que en este momento no hay. Entonces, la Fiscalía no puede por capricho seguir obrando por presión del ministro de Justicia, que ha dispuesto que se le aprende a Evo Morales. ¿Quién es él? Él es fiscal, él es juez, él es una autoridad jurisdiccional para disponer apremio. Vea usted cómo hay la presión política de un gobierno traidor que penosamente está instrumentalizando los derechos de una mujer en su condición de adolescente, instrumentalizando los tipos penales como el tema de trata y tráfico, instrumentalizando a la criminalizar a Evo Morales para generar estigma social, para generar una carga social moral en contra de Evo Morales, aparentando víctimas múltiples. Esa es la finalidad, una instrumentalización de un caso cerrado, instrumentalización de una familia que la están criminalizando. Quieren procesar a los padres de esa mujer y son hechos que además en este momento no corresponden para pretender justificar más de 8 procesos, como ha denunciado el Grupo Puebla ayer. No corresponde criminalizar con hechos donde no hay víctimas, Claudia, ni para cualquier persona. El Código Procesal Penal, artículo 19, establece los delitos de estupro que ha sido acusado el presidente Evo Morales son de persecución penal a instancia de parte. Aquí, les decía en un inicio, hay albañiles de la democracia, porque la democracia no solamente es imaginar elecciones y una urna, democracia es construirnos como país. Y hay un albañil cuyo nombre no se tiene que olvidar nunca, Alfredo Domínguez, para hacerle el homenaje número 2, que debería tener varios capítulos. He invitado a 3 amigos y personas que nos van a ayudar a comprenderlo, a conocerlo, a reconocerlo, a sentirlo. Voy a comenzar con Gladys Cortés, viuda de Domínguez, compañera de él. Gracias por estar acá, por aceptar estar aquí y bienvenida a este Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Claudia. El gusto es mío. Y tengo el doble gusto porque es la segunda vez que estoy junto a Luis Alfredo Gavilano, concertista de guitarra, pero sobre todo militante. Como nos ha dicho en una primera entrevista, recuperar, releer, reinventar también a través de la música. Alfredo Domínguez es un propósito de vida. Gracias y por ayudarme a armar esta mesa. Gracias otra vez. Gracias a ti por la segunda invitación. Y otro amigo de siempre, Óscar García Guzmán, músico, para mí primero músico, en segundo lugar poeta, productor, docente, gran crítico también del mundo de la creación y en particular de la música. No ha querido ser columnista de La Razón, no pierdo las esperanzas. Bienvenido, Óscar. Sí, si me hubieran invitado hubiera dicho sí, con muchísimo gusto. La invitación siempre está ahí. Hola Claudia, está ahí, mil Óscar. gracias por esta junta y sobre todo para hablar de un extraordinario artista. Así es, vamos a otra vez, hemos hecho una fotografía actualizada de la que habíamos compartido en aquel homenaje 1. Ahora viene el homenaje 2 y Domínguez se iba y en un tiempo muy paralelo asesinaban a los 8 miristas en la calle Harrington, a 8 dirigentes de izquierda. Nos faltaba todavía mucho por vivir y por sufrir, pero ahí vamos construyendo. Ya que estamos con Óscar como uno de los nuevos invitados a esta mesa, me gustaría, Óscar, preguntarte cómo completamos este carnet de identidad incompleto, siempre incompleto, porque Domínguez, me voy dando cuenta, mientras más es caro, más me doy cuenta que tiene todas las facetas del mundo. Es un intelectual
lo comentábamos en un anterior programa, un intelectual de esos que había antes, de esos que estaban como Velázquez Maidana, ¿no? Estaba entre la danza, el cine, bueno, en este caso la música, la composición, la pintura, la poesía, qué completo, ¿no? Un intelectual que uno le da la vuelta con una cámara y por todo lado es intelectual y es creador, ¿no? ¿Qué te marca más de Domínguez? Y yo creo que ese espíritu creativo, que es un poco como el ser renacentista, un artista completo, que no se preocupa de una especialidad, sino que entiende el mundo a partir de varias expresiones, ¿no? El dibujo, el grabado, la música, el canto, el texto, que es escritura también. Creo que es como me asombro con mi entorno, con el mundo, y cómo lo expreso, cómo le digo al mundo lo que pienso del mundo, lo que pienso de los seres que me rodean, de mi paisaje, de mi gente. Creo que dimos una vez un taller de escritura creativa con Juan Carlos Orihuela, y él siempre recurría a una pieza específica de Alfredo para mostrar cómo es que el asombro creativo puede estallar en un momento y asombrarte de manera que dices, ¿y qué tenía en la cabeza para pensar así? Y en esta pequeña pieza, que es muy simple musicalmente, el texto de pronto estalla creativamente, porque cuando envuelves al auditor, al que escucha, y le dices, pucha, está hablando de un mal tipo, está hablando de un tipo pésimo que se llama Rosendo Villegas Velarde, que la está dejando a su pobre futura novia plantada, porque la novia dice, he comprado el ajuar, he hecho un montón de cosas, y de pronto al final de la pieza le dice, no te mueras. Entonces te queda absolutamente la cabeza sorprendida, flotando. Y creo que eso hacía en todas las expresiones que manejaba. Los modos de ataque que inventó para la guitarra, los grabados, la historia de Juan Cutipes, un artista completo. Sergio Prudencio decía de Matilde Casasola que hemos sido injustos, hasta aquí podemos todavía enmendar, en no ponerla entre los poetas, los poetas que tenemos que estudiar, porque Matilde Casasola no solamente es una mujer detrás de una guitarra, no solamente es una compositora de cuequitas, de cuecotas, para empezar. No, y en segundo lugar, tiene un peso tiene una poético. obra poética a cisango el libro, ¿no? ¿Pasará lo mismo con Domínguez? ¿Será que hay una deuda ahí en términos de reconocimiento? Sí. De hecho, yo soy docente del conservatorio. Y solo hace pocos años es que se está incorporando la obra guitarrística de Domínguez, cuando debería haber sido parte hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque, como hablábamos con Luis Alfredo hace poco, es como parte no del folclore, sino de lo que llamamos los grandes aportes de la música contemporánea, técnicamente, como lenguaje, y creo que no debería estar dentro de eso, como decías hace un rato, lo folclórico, el que hace piecitas, estampas. No, es una obra contemporánea que debería no solamente empezar a difundirse, sino a enseñarse. Y creo que folclore es una palabra que tiene que pasarse bajo la lupa. Luego hablaremos de si folclore, música popular, neofolclore o simplemente poesía, en el caso de Alfredo Domínguez. Gladys, ¿qué te ha enamorado de Alfredo Domínguez?
Bueno, digamos que nos conocimos cuando él tenía 12 o 13 años y yo tendría algo así como 8 o 9 años, ¿no? Pero claro, en ese tiempo no puedo decir que era un enamoramiento, ¿no? Claro, eran pequeños. ¿En Tupiza? No, yo soy tupiceña de origen, pero por cuestiones de trabajo, mi papá se cambió a Uyuni y yo hice la escuela primaria en Uyuni. Y el grupo donde él tocaba cuando tenía 13 años, más o menos así, se vino a tocar, se escaparon, además eran menores de edad, ¿no? Se escaparon y vinieron a Uyuni. Y la comunidad de tupiceños dijo, ha llegado los chicos, el hijo del tal, el hijo del cual, y los alojaron y les procuraron tocar en el teatrito de Uyuni y en Pulacayo, en la mina de al lado, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto. Además, había una relación de familia, ¿no? Porque mi mamá dijo, es el tío de la prima Eleuteria, ¿no? Entonces, había una relación también familiar, así, ¿no? Claro. Familiar, ¿no? De hecho, mi mamá los invitó a almorzar a la casa, y ahí vi tocar por primera vez a Alfredo, primero con el trío Los Panchitos, que se llamaba, y después él tocó un solo de guitarra, era música española, pero a esa edad, ¿no? ¿Qué edad tenía 13 años. ¿Adolescente? Sí, una cosa así, porque yo no tenía ni siquiera 10 años. ¿Era todavía autodidacta en ese momento? Siempre ha sido autodidacta, siempre. Él se ha reclamado. Él en esa época vivía en Tupiza, ya vive en Tupiza hasta sus 24 años. En esa época no había conservatorio. Cuando él llegó aquí a los 24 años, había un señor García que era un español, que daba clases de guitarra, pero él nunca tomó clases con ese señor. Sí. ¿Su maestro fue el mismo, sí, entonces? Sí, el mismo, lo mismo en pintura. Hay que decir, un gran aporte para la formación de Alfredo, porque hay algo que estaba detrás de él, ¿no? O él estaba dentro de eso. El Teatro Nuevos Horizontes de Tupiza. Él ha integrado ese grupo desde esa edad, ¿no? Entonces, ahí él ha aprendido no solamente una puesta en escena de un espectáculo, ¿no? Porque todos colaboraban ahí, pero también ha sido, por ejemplo, Nuevos Horizontes, que le ha auspiciado sus 2 primeras exposiciones de caricaturas. Pero en esa época él ya pintaba también autorretratos, paisajes y otras cosas, ¿no? Entonces, él ha tenido esa formación, digamos, artística y hasta cierto punto también política, porque el director de Nuevos Horizontes, Liber Forti, era anarquista, ¿no? Entonces, digamos que hay todo ese cúmulo de casualidades, digamos, porque Liber Forti era argentino y se instaló en Tupiza para formar este grupo que duró 15 años. Y fue un referente, ¿no? En muchos, sí, también un intelectual completo, ¿no? Nuevos Horizontes recibía gente de todas partes, ¿no? Que venían de la Argentina, del Uruguay, editaban una revista, editaban libros, tenían una imprimería, ¿no? Entonces era una actividad enorme que favoreció a la formación de Alfredo. Digamos, ahí esa base, ¿no? Gladys, ahora en serio, ¿qué te ha enamorado de Alfredo Domínguez? Una extrema sensibilidad a todo. Y el hecho de que era un observador del mundo. En todo, si podemos ver, digamos, su trabajo y analizar en relación al contexto en que se movía, ¿no? Era una persona que estaba constantemente observando y traduciendo todo eso a través de lo que él podía hacer, ¿no? Digamos, la pintura, la música, el grabado, la poesía, y es lo que, digamos, yo participaba de ese interés, porque habiendo nacido en Uyuni, teniendo una cultura de parte de mi padre, mi madre, mis abuelos, la cultura tupiceña, hemos vivido ese cúmulo como todos los inmigrantes, ¿no? Pasando por Uyuni, he vivido en Oruro, he vivido en Viacha, después a La Paz y después me he ido a Europa. Y siempre con nuestra cultura, ¿no? Entonces yo participaba también de ese interés. ¿Y te dijo él, Gladys, lo que a él le enamoró de ti? No se lo pregunté.
Pero está claro que te eligió como compañera y tú a él. Otro conquistado, Luis Alfredo Gavilano. ¿Qué te conquistó de Domínguez como para dedicarle tanto esfuerzo, este propósito de vida, ¿no? Como comenté en el capítulo Homenaje 1, escuchar su música, que la escuché por primera vez en la carta de ajuste de Canal 7, sin saber quién era ni nada. Esa música, como es el arte, ¿no? Trasciende lenguajes, generaciones, todo. Y me llegó al grado de estudiarla como te conté, para no repetir, mirar la tele y ir aprendiendo. Ese contacto, obviamente la misma sensibilidad, creo yo, a la que se refiere Gladys, el ingenio, la creatividad, el escuchar en la guitarra cosas muy raras que no había escuchado. Aquí, ¿qué tal, Gavilano? ¿Qué tal, Domínguez? No, una ¿Qué habla el experto? Una maravilla. Justamente te hablaba de esos modos de ataque, que se llaman técnicamente, que no existían antes de Domínguez, ¿no? ¿Cuándo compuso esto, más o menos? Es los años 60. De los años 60, sí. Claro, fíjate que en el mundo, en Occidente, lo que llamamos música contemporánea, se habla de las grandes conquistas de la música contemporánea. Por ejemplo, la introducción de una serie de armónicos que pueden hacerse, por ejemplo, en un oboe, en un clarinete, que se llaman multifónicos, que no habían sido hechos antes, que consisten en un instrumento que es considerado como melódico, solista. De pronto se vuelve un instrumento que puede hacer armonía, que puede hacer un acorde, un oboe, una flauta, etc. Las flautas triples de Mesoamérica, de los maya, de los mal llamados aztecas, que son mexicas, producían esos multifónicos. Vale decir que son instrumentos que en Occidente se vuelven una conquista en la música contemporánea entre los años 50, 60 y 70, y que hoy por hoy son las grandes técnicas de la música contemporánea. Y eso es lo que hace Domínguez. Eso es descolonizarse también, ¿no? Por supuesto, claro. Es decir, pensar que las músicas mesoamericanas y de hecho las músicas prehispánicas tenían una concepción totalmente distinta de la polifonía, por ejemplo, ¿no? Existía una polifonía local, completamente distinta, microtonal, y que se hereda. Es decir, los seres humanos tenemos en la amígdala del cerebro información que no sabemos que está ahí, que es una información antiquísima. Por ejemplo, cuando se te paran los pelos o cuando crees que te vas a caer de la cama y juras que estás cayendo al abismo, es información de cuando vivías en los árboles. O cuando comes más inseguro porque estás sin compañía. Claro, exacto. Y lo que Domínguez hace como incorporaciones de nuevas técnicas, yo creo que tienen que ver con una heredad que no sabemos que está ahí, pero que se manifiesta en expresiones, sobre todo artísticas. Un homenaje con este programa musical. Creo que va a estar de acuerdo conmigo el Papirri. Bienvenido, Papirri. Gracias por estar aquí. Mi regalo serás por el Día de la Mujer. Felicidades, un beso. Gracias, Papirri. Qué lindo día, qué lindo día. Tenerte. Y qué lindo estar acá en La Paz. Cuando decimos mujer boliviana, ¿de quién te quieres acordar, Papirri? Yo me acuerdo mucho de Hilaria Chami, la Hilaria Shon, que ha sido una cholita paseña de Sorata, que gracias a ella yo he podido salir adelante porque pierdo a mi madre a mis 12 años. Y esos años claves de la adolescencia hasta salir bachiller, la Hilaria me sacó adelante. Entras con ella, ¿no? Cuando sales bachiller. Del brazo de la Hilaria. Del brazo de la Hilaria. Sí.
el Papirri, por eso también hemos aprovechado de su paso por La Paz. No está todo el tiempo en La Paz el Papirri, pese a su paseñidad. No conozco a alguien tan paseño como el Papirri. 45 años de canciones. Ahí está Astro Boy, con todos los nervios, no me he dado cuenta. Astro Boy. Un abrazo, Astro Boy, que es un ángel guardián para el Papirri, siempre cuidándolo, acompañando, sosteniendo el Astro Boy. Bueno, el Papirri, no sé si podemos poner en toda la pantalla. Gracias, ahí está, 45 años de canciones. Esto quiere decir que el Papirri tiene más invitados. David Portillo, un gran amigo nuestro, como lo queremos y lo admiramos. Los Bolitas también han sido chicos que, además de tener una propuesta propia, son de alguna manera herederos del Papirri, lo han acompañado. Grupo Norte Potosí. El Grupo Norte Potosí y el Papirri han engendrado un himno. Bien le cascaremos, porque otra cosa es interpretarla con Norte Potosí. En este mercado, ¿no? Del libre mercado. Me hablan estos giles. Yo quisiera comprar Viday libre en el Rodríguez. Ahí está, lo vamos a cantar con Norte Potosí. Volvemos a la invitación. Tere Morales, gran voz. Sí. Ingratitud es tu nombre verdadero. Qué hermosa cueca. No es igual si no está Tere Morales. Cristian Benítez, ustedes lo conocen, es el autor de otro himno boliviano, ¿no? Píntame Bolivia, que también ha cantado en conciertos con el Papirri. Hermosa, hay una canción preciosa que ha cantado en último concierto, una voz maravillosa. Segalés también, en el Alto vive Segalés, ¿no? Segalés es del Alto, es un talento alteño. Sí. Así es. Badik Barrón, otro talento. De Oruro, es un gran cantautor de Oruro, sí. Andrea Camacho, ¿qué decimos de ella? Andrea Camacho es una cantante de ópera y de musicales, va a interpretar mis canciones. Lo mismo que Mauricio Clavijo, cantante de ópera y de musicales. Excelente. Sobre vigencia, ayer o anteayer estuvimos con una interpretación hermosa de Sobrevigencia. Qué lindo, qué bien que suenan. Marraqueta Blindada. De mucho tiempo va a estar el Marraqueta en mis conciertos. ¿Qué tal? Vladi Morales en el bajo. Luis García. Sí. Luis García, yo soy fan de Luis García, sí, porque sí, le ha dado en el último, bueno, uno de los últimos conciertos, una de las últimas presentaciones en el Nuna, un teclado impresionante. Pero sí, hace y deshace, y él dijo, yo en el teclado hacía algo, pero cuando quise interpretar al Papirri, no, hay que avanzar en la música para interpretar al Papirri. ¿Y cómo lo hizo? Su piano sí, inundó, su teclado inundó el espacio. Volvamos. Vico Guzmán, batero, yo soy, sí, todos nuestros amigos, con razón nos llevamos bien, compartimos estas admiraciones. Vico Guzmán solito estuvo contigo acá con la percusión y solito arma, te acompaña, te siente. Sí. Qué gran percusionista. Son 20 años más o menos con Vico. De amistad además, ¿no? De amistad y de tocar juntos, sí. Volvemos a la invitación, ahí está. Quicho Jiménez Zampoñas, otro que le dice tío, sí, me encanta, no solamente toca maravillosamente bien la zampoña, lo aprendió de su padre, sino que cómo baila, cómo acompaña, sí, cuánta alegría le pone. Mauri Cardona en la batería, bueno también. Excelente, viene desde Cochabamba, son los dos bateristas que he estado tocando yo, Vico Guzmán y Mauri Cardona. Ahí está, Raúl Flores en el bajo también. De hecho, hablando de Vico Guzmán, tenemos, a ver si encuentran, porque no lo he pedido con anticipación, el Papirri con Vico Guzmán en la percusión. Si encuentran algo, me avisan, lo podemos compartir un poquito. Hablemos del concierto. Claro, porque estamos el jueves 17 y el viernes 18 de octubre. Prontito. Prontito, a las 19:30. Estoy muy agradecido con el Teatro Municipal, que va a recibir los 45 años de canciones. Hemos estado en 6 ciudades, capitales de departamento. Y también muchas gracias a Banca Unión, a Salvietti, a Bolivia TV,
La Razón Aviala, por apoyarme en estos 45 años. Imagínate, el año 79 empecé yo. Sí, y de todos esos amigos, el amigo más querido es La Razón. Porque, sí. ¿no? Somos tus favoritos. Claro, Listo. imagínate, el libro que estamos presentando ahora es precisamente de las crónicas que yo escribo para La Razón, y es sub y baja. Hemos presentado este libro en la Feria del Libro de La Paz, ¿no? Y también en la Feria del Libro de Cochabamba acabamos de presentar. Estas crónicas no necesitan presentación porque Papirri ya lleva un tomo, otro tomo de sus crónicas. Este es el volumen 4 del 2018-2023. Manuel Monroy Chazarreta, una delicia las crónicas. Si usted ha leído sus columnas en La Razón, verá que el Papirri escribe con un sello tan propio que no hay editor que lo aguante, porque además es exigente, vuelve, reclama, manda el texto, que la coma, que la así quiero decir, y las fotografías, y vale la pena, porque cada crónica se caracteriza también por traer imágenes diferentes una de otra. Me encantan las crónicas del Papirri. Bueno, han pasado 20 años, Sí. Han pasado 20 años en los 4 libros, 20 años escribiendo, y son 4 libros que han salido, y por supuesto los últimos 2 por lo menos son las crónicas de La Razón, ¿no? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.